En el vasto tapiz de historias que conforman la narrativa bíblica, pocas vidas emergen con el misterio y la fascinación que rodea el nacimiento y la existencia de Matusalén. Perdido en las brumas del tiempo, su historia se despliega como un pergamino antiguo, cubierto de polvo pero lleno de secretos ocultos. Si bien la mención de su nombre evoca inmediatamente la longevidad extraordinaria, recordando a muchos su famosa vida de 969 años, su narrativa es mucho más que un simple récord de longevidad. Es un tejido entrelazado de presagios, susurros divinos y ecos de un mundo que existía antes del gran diluvio. En aquellos tiempos nebulosos, Matusalén nació de Enoc, un hombre que caminó con Dios y del cual se dice en el libro del Génesis que, después de engendrar a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Génesis 5:22. Enoc, aquel patriarca envuelto en su propia capa de misterio, quien no conoció la muerte al ser llevado por Dios para que no viese corrupción, traspasó a su hijo un legado impregnado de misterio celestial. Desde su nacimiento, Matusalén fue un testigo silencioso de un mundo que empezaba a rechinar con los crujidos del pecado y el alboroto de la desobediencia humana. Su presencia fue como un faro silencioso en la noche oscura de la humanidad, un recordatorio constante de la cercanía de lo divino. La antorcha de su vida iluminaba las sombras de su tiempo, prefigurando el cataclismo que vendría. Si cerramos los ojos, podemos imaginar a Matusalén vagar por aquellos paisajes antiguos, con el espíritu de un sabio entristecido, consciente de que lo que debía venir sería tanto una condena como una renovación. Pero, ¿qué mensajes, se preguntarán ustedes, venían incrustados en aquel increíble legado de vida prolongada? Al igual que muchas historias que provienen del Antiguo Testamento, el verdadero significado de Matusalén podría encontrarse escondido en un sencillo, pero poderoso mensaje. El nombre Matusalén se traduce comúnmente como su muerte traerá juicio, y es esta enigmática interpretación la que teje un espejo entre su vida y los eventos inminentes que transformarían el mundo. Al adentrarnos en los pormenores de su vida y las repercusiones de su paso por la tierra, surgen preguntas que aguardan respuestas no solo en los registros de las escrituras, sino también en el corazón de la humanidad. ¿Qué nos enseña su longevidad? ¿Qué dones secretos fueron depositados en su vida por lo divino? Unamos los fragmentos de esta antigua leyenda y descubramos los misterios que encierra la asombrosa historia de Matusalén. En el vasto tapiz de historias y personajes que despliega la Biblia, surge la figura enigmática de Matusalén, un hombre cuya longevidad se alza casi mitológicamente, alcanzando la sorprendente edad de 969 años. Una cifra desconcertante, incluso para la propia imaginación humana. La mención de su nombre evoca ecos de tiempos que parecen suspendidos en un espacio donde las reglas de la naturaleza, tal como las conocemos, se desvanecen en un manto de misterio. La biosfera de aquellos días casi podía tocársele como un ser tangente, un tiempo en que la humanidad no solo vagaba por la Tierra, sino que, según las escrituras, parecía coexistir en una simbiosis perfecta con el cosmos entero. Pero ¿cómo es posible que un hombre viviera por casi un milenio? ¿Era la naturaleza radicalmente diferente? Aquí se despliegan especulaciones fascinantes. Imagine un mundo donde la atmósfera estaba enriquecida de maneras que hoy no podemos concebir, o que la Tierra proporcionaba nutrientes en formas que nuestro conocimiento moderno no entiende. Podría haber influido un entorno casi edénico, una tierra antes de las grandes calamidades que posteriormente habrían cambiado la faz del mundo de maneras irreversibles. Además, está el enigma de la biología humana. ¿Podía el cuerpo humano de aquel entonces mantener un vigor que para nosotros es leyenda? Algunos textos antiguos sugieren que la humanidad fue creada con un potencial de vida mucho más extenso. Pero el surgimiento del pecado, simbolizado por la expulsión del Edén, redujo paulatinamente nuestra longevidad. No obstante, el misterio de Matusalén también despierta otras preguntas más íntimas. ¿Qué experiencias y recuerdos acumuló un hombre en siglos de vida? Imagina los cambios que presenció, las generaciones que pasaron ante sus ojos, cada una con sus propios desafíos y triunfos. ¿Cómo afectaría esta riqueza de tiempo a la mente humana, al espíritu? Mientras las arenas del tiempo continúan fluyendo, la figura de Matusalén permanece como una sombra intrigante en el umbral de lo conocido, un recordatorio de que hay misterios que desafían nuestra comprensión y que quizás están destinados a seguir siendo secretos nunca totalmente revelados. Este enigma nos hace reflexionar sobre nuestra propia mortalidad y el significado más allá de la longitud de nuestros días. Imagina una vasta línea de vidas entrelazadas, como un río que fluye desde tiempos inmemoriales, llevando consigo las historias y los secretos de generaciones enteras. En este río de relatos bíblicos surge una figura imponente, una sombra que se extiende hasta las aguas turbulentas del diluvio, Matusalén. Él es más que un simple nombre en un árbol genealógico.
Es el puente entre eras, un vínculo silencioso que une al hombre que caminó con Dios entre las estrellas y al justo que navegó un mundo sumergido. La figura de Matusalén flota en el tejido del destino divino, no solo porque la leyenda lo señala como el hombre de vida más larga, sino porque su existencia une mundos. Enoc, quien marchó con Dios, dejó un legado espiritual imborrable, lleno de enigmas cósmicos y mensajes ocultos, y Matusalén lo heredó, siendo posiblemente el depositario de saberes antiguos, y quizás de secretos que los cielos aún no han revelado. Como un eslabón perdido, Matusalén también es precursor del famoso diluvio, un evento épico que purgó la tierra de la corrupción. Su nombre se encuentra en la ancestral línea que culmina en Noé, el hombre que preservaría vida en un arca mientras las aguas limpian el mundo. Durante los días de Matusalén, seguramente habría escuchado rumores de una tormenta divina, un juicio inminente que, tal vez, lo llevó a una reflexión sobre su lugar en la gran narrativa de la salvación. Fue Matusalén un testigo de advertencias celestiales, un sabio que las pasó a su nieto Noé. Las escrituras sugieren que Matusalén murió el mismo año del diluvio. Así, su longevidad no solo es motivo de asombro, sino de contemplación simbólica. Su tiempo sobre la tierra podría haber sido contado no solo en años humanos, sino como la medida precisa del tiempo divino necesario para preparar al mundo para el diluvio. A través de Matusalén generaciones enteras se entrelazan, tejiendo el tapiz que narraría no solo el pasado, sino apuntaría hacia un futuro redentor, dejando a su paso un legado eternamente rodeado de misterio y esperanza. Imagina una noche oscura y silenciosa, donde las estrellas parecen susurrar secretos antiguos. En medio de este insondable manto celeste, emerge la figura enigmática de un anciano. Uno que ha vivido más tiempo que cualquiera de los mortales, como un puente viviente entre el mundo antiguo y las generaciones del porvenir. Matusalén. Este nombre resuena con un aura de misterio, y es que Matusalén no es solo una cifra en las páginas del Génesis. Su nombre, cargado de significado, se convierte en un enigma que invita a descifrar un vínculo profético que pudiera cambiar nuestra perspectiva sobre los relatos bíblicos. El origen de su nombre, un eco de la verdad escondida, deja entrever el avance inexorable del destino. Su muerte traerá juicio. ¿Cómo es posible que un nombre encienda sospechas de un futuro cataclísmico? Para los que habitaban antiguamente esas tierras bíblicas, los nombres no eran meras etiquetas. Eran reflejos del carácter, del destino, incluso puertas a un entendimiento más profundo de los eventos por venir. En el caso de Matusalén, parece insinuar que su adiós marcaría más que el fin de una era. Presagiaría el primer gran cataclismo de la humanidad, el diluvio. Transcurrieron 969 años bajo el estandarte de su nombre, años en los que la omnisciente sombra del juicio se desarrolló lentamente, oculto bajo el velo de la permanencia de Matusalén en la tierra. Es un recordatorio inquietante y misterioso del tiempo prestado que tenía el mundo antes de enfrentar la furia de las aguas. En su último aliento, con el cierre de sus ojos ancianos, comenzó a desatarse el torrente del designio divino, el diluvio. El libro del Génesis relata que en el año de su partida, el cielo se abrió en una lluvia interminable. ¿Coincidencia? ¿O un plan establecido desde los tiempos de su nombramiento? Este detalle acrecienta el misterio sobre un hombre cuya vida simboliza un lazo etéreo entre humanidad y divinidad. En cada gota que caía, se escuchaba el eco de su nombre y la profecía cobraba vida, evocando que, quizás, la verdad residía en los susurros de un nombre que lo dijo todo sin pronunciar palabra. La muerte de Matusalén, una señal divina, aún nos invita a descifrar los jeroglíficos del destino humano. Imagina un mundo sumido en un misterio casi insondable, un remolino de sabiduría antigua y secretos enterrados bajo el manto del tiempo. Este es el escenario en el que nos encontramos cuando exploramos la vida en la prehistoria bíblica, un periodo que precede al gran diluvio. Es un tiempo en que la tierra está habitada por figuras que parecen sacadas de leyendas, hombres y mujeres que vivieron por siglos, acumulando conocimientos y experiencias que hoy apenas podemos vislumbrar. La Biblia nos habla brevemente sobre estos tiempos antiguos, pero lo que nos dice es suficiente para encender la chispa de la fascinación. Génesis menciona a personajes como Matusalén, un patriarca que vivió 969 años. ¿Qué secretos podría haber guardado alguien con tal extensión de vida? Imagina los cambios y eventos que sus ojos habrían presenciado. En su continuo caminar por la tierra, sus historias y saberes podrían haberse convertido en la base de culturas enteras, cuyos ecos solamente ahora empezamos a detectar. Pero, ¿qué de las culturas desconocidas, esos asentamientos humanos que florecieron en este misterioso marco temporal? Antes del diluvio, según las escrituras, había una multiplicidad de pueblos.
probablemente con un desarrollo social y tecnológico que no podemos entender completamente hoy en día. Hay quienes especulan sobre grandes civilizaciones perdidas, alimentadas por antiguos textos que hablan de gigantes y de cazadores de conocimiento y espiritualidad. Como estas largas vidas y estas culturas llegaron a un abrupto final, el cataclismo de agua no solo borró estructuras físicas, sino también una herencia cultural y espiritual que, de haber continuado, podría haber influido profundamente en nuestras sociedades contemporáneas. El eco de este mundo antiguo aún resuena, pidiendo ser explorado, descifrado y recordado, una llamada que nos invita a reimaginar no solo nuestro pasado, sino también las profundidades de la sabiduría humana que todavía podría estar esperando ser descubiertas al explorar este tiempo misterioso antes del diluvio. ¿Qué más podríamos aprender si lográramos descifrar plenamente estos secretos? Imagina un susurro en el viento. Una historia que viaja a través de los tiempos antiguos, donde las sombras susurran secretos guardados por las estrellas. Esa es la historia de Matusalén, el hombre que vivió más que cualquier otro ser que caminó sobre la faz de la tierra, según nos narran las escrituras en el libro del Génesis. Pero lo que atrapa verdaderamente nuestros sentidos y nos envuelve en un manto de misterio es su linaje, su conexión con Enoc, su venerado padre. Enoc, un hombre justo y sabio, que según los antiguos relatos, jamás probó las amargas aguas de la muerte, sino que fue llevado por Dios, arrebatado hacia un destino desconocido. Enoc caminó con Dios, y esta alegoría se convierte en el preludio de un sortilegio que rodea la vida de su hijo, Matusalén. Al hablar de Matusalén no podemos ignorar la sombra de su padre, una figura que despierta un sinfín de preguntas al andar. Como hijo de Enoc, Matusalén no solo heredó su sangre, sino posiblemente también un conocimiento profundo, un saber que sobrepasaba los límites de la comprensión humana. Enoc vivió en una especie de comunión divina, un enlace que quizás compartió solo en fragmentos con su hijo. ¿Qué verdades ocultas le fueron reveladas a Matusalén en incontables noches bajo cielos constelados? ¿Qué secretos susurró Enoc antes de desaparecer? Secretos ajenos al entendimiento de los mortales. En la tradición judía y en los textos apócrifos, Enoc es visto casi como un heraldo de sabidurías divinas, el poseedor de revelaciones y visiones místicas que solo a él le fueron dadas. Imagínate a Matusalén creciendo bajo la tutela de esta innegable fuente de conocimiento celestial. ¿Cómo influiría esto en su cosmovisión, en su extraña longevidad? Quizás, en las noches silenciosas de reflexión, cuando el murmullo de la creación acompaña el sopor del mundo, Matusalén entrecerraba los ojos, recordando el brillo enigmático en los ojos de su padre, pensando en el viaje desconocido de Enoc hacia lo divino. Tal vez fue entonces cuando atisbó, aunque sea por un momento, pedazos de la verdad que su padre recogió en su paso por el cosmos, tal vez entendiendo que había mucho más entre el cielo y la tierra de lo que sus días mortales podrían desentrañar. Y así, Matusalén se convierte en una figura envuelta en mitos, un puente entre lo terrenal y lo trascendente, cuya conexión con Enoc ilumina un sendero de misteriosas posibilidades. La historia del diluvio universal es una de las narrativas más fascinantes de la Biblia, un evento cataclísmico que, según las escrituras, cambió para siempre el destino de la humanidad. Su muerte, que parece coincidir de manera curiosa con el inicio del diluvio, ha sido objeto de especulaciones desde tiempos inmemoriales, retumbando en el éter de las leyendas antiguas y convirtiéndose en un susurro intrigante que alimenta la imaginación de quienes buscan comprender los enigmas divinos. Matusalén, conocido como el hombre más longevo del que se tiene registro, vivió 969 años, según Génesis 5:27. Su muerte, orquestada en el mismo año en que las puertas del cielo se abrieron para liberar las aguas del diluvio, emerge como un punto de convergencia en la narrativa bíblica. ¿Fue esto una mera coincidencia, una señal de juicio divino o quizás una advertencia premonitoria que nadie pudo descifrar? En el contexto de la tradición judía, el nombre Matusalén es en sí mismo un rompecabezas. Etimológicamente, se traduce a menudo como su muerte traerá o hombre del dardo. Imagina ahora aquel momento, en el ocaso de su vida, un anciano Matusalén rodeado de familia, profetizando sobre tiempos sombríos que se avecinaban, quizás susurros de un apocalipsis que dibujaban temor en los rostros ancianos y jóvenes por igual. Tal vez su larga vida fue una etapa final de misericordia antes de la purificación de la tierra a través del agua, un recordatorio evidente de que incluso lo eterno en la experiencia humana está destinado a cerrarse, dando paso a lo nuevo. Susurros en antiguas escrituras extracanónicas sugieren presencias y oídos atentos a los acontecimientos terrenales, como si su partida fuese la señal convenida para el diluvio devastador, una danza macabra donde el hombre y la divinidad tejían juntos el tapiz del destino. Así, el diluvio no solo se convierte en una advertencia de la ira divina,
sino en un teatro de misterio y de liberación, donde cada elemento, desde la muerte de un anciano hasta el despliegue de poder celestial, dibuja un cuadro enigmático que sigue cautivando nuestra imaginación. La pregunta persiste: ¿qué secretos se esconden en ese último respiro de Matusalén? ¿Y qué voces apagadas aún claman desde los ecos de las aguas que inundaron el mundo? Imagina un mundo donde la arena del tiempo parece fluir de manera distinta, donde los días se despliegan como páginas interminables en el libro de la vida. En este lienzo tan peculiar encontramos a Matusalén, el hombre cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de longevidad. Pero, ¿qué misterios encapsula su legado? La vida de Matusalén, según las escrituras, se extendió por 969 años, una marca que trasciende la imaginación moderna. Este impresionante umbral de tiempo no solo nos desafía a reevaluar nuestros conceptos de vida humana, sino también a cuestionar los secretos perdidos de una civilización hace mucho olvidada. La figura de Matusalén se yergue como una torre solitaria en el vasto desierto de la historia. Cada generación que conoció, cada evento que presenció, es un susurro del pasado perdido en el viento. Algunos argumentan que, en los años de Matusalén, el hombre compartía un vínculo más estrecho con la divinidad, quizás a través de tecnologías olvidadas que alimentaban vidas de tan extraordinaria duración. Podría ser que nuestra comprensión actual palidece ante la sabiduría ancestral, aquella que permitía a los hombres vivir casi un milenio. La arqueología, con su ansia por encontrarnos pistas del pasado, está lamentablemente desprovista de evidencias físicas de la época de Matusalén. Sin embargo, relatos como el suyo sugieren una rica tapeza de cultura y tecnología, apenas rozada por la historia escrita. ¿Qué estructuras sociales sostenían una vida tan larga? ¿Qué conocimientos se transmitían en los largos años de su existencia? Aquí surgimos a un cruce entre lo tangible y lo etéreo. Cada teoría invita a especulaciones. ¿Usaban ellos un tipo de medicina perdida que ahora solo existe en el eco de historias antiguas? ¿O quizás conocían secretos del cosmos y de la Tierra que nosotros, en nuestro tiempo moderno, apenas comenzamos a vislumbrar? Esta figura casi mítica podría haber convivido con especies animales hoy extintas, observado constelaciones que hoy han cambiado y conocido idiomas olvidados. Al final, es su legado, ese entrelazado de longevitud, sabiduría y oscuridad, lo que nos lleva a cuestionar si verdaderamente conocemos la capacidad humana o si apenas estamos arañando la superficie de un vasto océano de conocimiento olvidado. En las brumas del tiempo, y más allá de los confines del conocimiento común, emerge la figura enigmática de Matusalén, un ser que no solo desafió la longevidad humana con sus legendarios 969 años, como relata el Génesis, sino que también se sitúa a caballo entre lo tangible y lo místico. Mientras sus años lo coronan como el patriarca de los longevos, su linaje, oscilando entre susurros de eternidad y profecías ancestrales, despierta un aura que escapa a la simple comprensión mortal. Un tema recurrente de conversación entre los eruditos y aficionados a lo divino es si este anciano de los antiguos poseía un rol espiritual o profético, legado posiblemente de su ilustre padre, Enoc. Enoc, para quienes quizá el nombre evoque tan solo un susurro lejano en la vasta narrativa bíblica, es una figura envuelta en misterio y asombro. Este pensamiento ilumina la oscuridad que rodea la breve pero intensa mención de Enoc, sugiriendo que alguna chispa de sabiduría secreta o conocimiento de otros mundos ardió en su interior, un fuego que posiblemente Matusalén también llegó a custodiar. Los relatos apócrifos, esas narrativas marginales que circulan por los márgenes de lo canónico, le otorgan a Matusalén una función que trasciende los límites de lo material. Lo perfilan como un interlocutor de lo divino, un puente entre la humanidad y los misterios celestiales. Tal vez, en sus años de avanzada edad, Matusalén no solo contempló el paso lento y majestuoso de los astros, sino que también recibió visiones o mensajes proféticos que marcaron el destino de generaciones futuras. Su existencia entonces no solo fue un acto de resistencia contra el tiempo, sino también un compendio de visiones y promesas, un eco de las revelaciones de su padre, cuya vida rompió las reglas mismas de la mortalidad. Imaginemos por un momento a Matusalén, en aquellas interminables noches bajo la bóveda celeste, cuyos secretos quizás él comprendiera mejor que nadie. Susurros del viento y las estrellas podrían haberse convertido en testimonios que cruzaron con elegancia entre lo visible y lo invisible, entre lo inminente y lo eterno. ¿Acaso no es esta la esencia de lo profético? Aquellos que lo rodeaban, sus hijos y nietos, habrían oído las historias de su abuelo Enoc y quizás, en la mirada de Matusalén, encontraron la confirmación de estos relatos. La pregunta permanece en el aire como un misterio no resuelto. ¿Cuál era el verdadero poder oculto tras los ojos sabios y ancianos de Matusalén? Si cada siglo de su vida fuese un capítulo de un libro profético,
Estamos listos para leer entre esas líneas. En lo profundo del tiempo bíblico, entre las polvorientas páginas de las historias de los ancianos, se erige una figura que incluso el más indiferente de los curiosos no puede ignorar: Matusalén. Su mística longevidad no solo ha capturado la imaginación de generaciones, sino que también ha inspirado debates y simbolismos que trascienden nuestra comprensión común del tiempo. ¿Quién era este enigmático hombre que vivió 969 años? ¿Cómo puede su existencia desafiar la lógica de nuestra mortalidad moderna y abrir puertas a reflexiones más profundas sobre el tiempo divino y la esperanza de vida eterna? Para explorar la esencia de Matusalén, primero plantemos una imagen del hombre estaqueado sobre el vasto lienzo del tiempo sagrado. Nacido en una era donde la humanidad y la divinidad cruzaban caminos de manera visible y manifiesta, Matusalén se convierte en un símbolo viviente de la frontera difusa entre lo terrenal y lo celestial. Casi 3 siglos de vida no fueron un mero capricho del narrador bíblico, sino un espejo de saber espiritual perdido, un rompecabezas cuya resolución podría cambiar nuestra comprensión del tiempo y la existencia. Imaginemos, si podemos, la sabiduría acumulada en casi un milenio de vida. Guerras y nacimientos, silencios y profecía. ¿Qué secretos del mundo y del corazón humano podrían descansar en la mente de alguien que ha observado los crecientes y descensos de civilizaciones? En este sentido, el tiempo ya no es una simple dimensión, sino un río interminable donde Matusalén es un pescador sabio que observa el flujo y reflujo con una paciencia divina. En las leyendas y ensayos que lo rodean, encontramos resonancias de una esperanza que canta desde las profundidades de la conciencia humana, la aspiración a una comunión sin fin con los seres divinos, un deseo incesante, de eternidad que desafía las cadenas del tiempo. Matusalén, entonces, es la figura que encarna estas esperanzas, transformando los siglos en un testimonio resonante de la eternidad prometida. Pero, ¿cómo debemos interpretar esta simbolización de longevidad? Matusalén nos invita a cuestionar nuestra propia relación con el tiempo, instándonos a considerar el impulso divino hacia una vida que nunca termina, un viaje hacia lo eterno que, aunque lejano, parece casi palpable. Se posa sobre nosotros la pregunta enigmática: ¿y si Matusalén no fuese meramente un testimonio del pasado, sino una invitación persistente al futuro? En el vasto universo de lo sagrado y lo profano, pocas figuras han logrado esculpir su sombra de manera tan intrincada como Matusalén. Este patriarca, conocido por su increíble longevidad, se erige no solo como un personaje bíblico, sino como un pilar sobre el que se han construido mitos y leyendas que atraviesan fronteras culturales y religiosas. En la Biblia, Matusalén es mencionado de manera escueta. Su introducción y partida se funden en una línea casi tímida en el libro del Génesis. Pero detrás de esta brevedad se esconde una historia que ha inspirado a generaciones. La longevidad de Matusalén, quien vivió 969 años, según las Escrituras, es más que un simple número. En un mundo donde los humanos anhelan prolongar su propia existencia, la cifra del casi milenio se convierte en una encrucijada entre lo real y lo fantástico. En la tradición judía, su vida extendida no es solo un testimonio de resistencia, sino un rastro de la paciencia divina antes del diluvio. La posibilidad de que Matusalén, con su longevidad prediluviana, fuera una figura de advertencia aumenta el misterio que lo rodea. ¿Fue su larga vida un acto de misericordia divina o un recordatorio constante del inminente juicio? Fuera del ámbito bíblico, Matusalén ha dejado su huella en mitologías antiguas y culturas modernas por igual. Mientras tanto, en la cultura popular contemporánea, su nombre se ha convertido en sinónimo de aquello que desafía el tiempo, desde anécdotas en películas hasta expresiones comunes que evocan la franca ridiculez del paso de paso. Los años. En el campo de la ciencia, Matusalén incluso bautiza a un pez koi centenario y una estrella antigua, ambos símbolos de continuidad y perdurabilidad. Sin embargo, quizás uno de los vínculos más enigmáticos con la figura de Matusalén se encuentra en lo que no se dice. Las líneas no escritas, los silencios en la historia y los vacíos en las narraciones son los espacios donde se tejen las teorías. ¿Qué secretos se llevaron consigo al fin de su extensa existencia? En el corazón de estas historias y marcos, Matusalén permanece como una figura que recoge en su legado la esencia de lo eterno, un símbolo que, aunque anclado en tiempos antiguos, sigue resonando con una peculiar claridad en la conciencia de la humanidad. Y suscríbete para más contenido.